La noche del 17 de octubre de 1978, a las 23:47, la lluvia empapaba el asfalto de la New Jersey Turnpike, cerca de la salida 13A. Frankie, el silencioso Rossi, con 43 años y el cansancio grabado en su rostro curtido por la carretera, conducía su camión de carga, un viejo Mack R600 con la radio susurrando jazz y el persistente olor a café rancio llenando la cabina. Había hecho esta ruta cientos de veces, un autómata del asfalto transportando mercancías sin valor aparente para la modesta Liberty Haulage. Pero esa noche, en un tramo solitario y oscuro, la rutina se rompió. Dos coches, un Chevy Impala negro y un Ford LTD marrón, le cerraron el paso sin previo aviso, obligándolo a frenar bruscamente. Hombres armados, con la cara cubierta por pasamontañas oscuros, lo sacaron a rastras de la cabina, con una eficiencia brutal que helaba la sangre. No eran ladrones comunes de carretera. Eran profesionales, fríos y calculadores. Lo que Jimmy Burke, el cerebro detrás de la emboscada, no sabía mientras sus hombres vaciaban el camión en apenas 7 minutos, era que el cargamento no eran electrodomésticos robados ni cigarrillos de contrabando, sino $2.3 millones en efectivo, billetes sin rastro, el tesoro inconfesable de un político intocable. Este robo, que parecía una extorsión más del submundo de Queens, estaba a punto de reescribir el destino de todos los involucrados, desde el camionero hasta el capo más poderoso de la ciudad. La promesa es clara. Lo que sucede en las próximas horas no solo desvelará la verdadera cara del crimen organizado, sino también la podredumbre que se esconde detrás de los despachos más respetados de la política neoyorquina, y vosotros no querréis perderos ni un solo detalle de cómo esta pequeña extorsión se convierte en una guerra por la supervivencia. Frankie Rossi, el hombre en el centro de esta tormenta que acababa de estallar, no era un mafioso ni un ladrón, ni siquiera un hombre con ambiciones desmedidas. Era un engranaje minúsculo en la vasta y compleja maquinaria de Nueva York. Su vida se reducía a las rutas interminables, los cafés cargados a deshoras, el pago puntual de la hipoteca de su modesto apartamento en Astoria y las crecientes facturas médicas de su hija, Sofía, que padecía una enfermedad crónica que consumía sus escasos ahorros. La Liberty Haulage era su sustento, un trabajo que, aunque monótono y agotador, le permitía mantener a su pequeña familia a flote. Nunca preguntó qué transportaba, solo dónde y cuándo debía entregarlo. Esa indiferencia intencional era su escudo, su manera de sobrevivir en una ciudad donde preguntar demasiado podía ser una sentencia. Se aferraba a la rutina como a una balsa en medio de un océano revuelto, intentando pasar desapercibido, ser solo una sombra más en el paisaje urbano. Pero ahora, ese frágil escudo se había roto en 1000 pedazos. La crew de Jimmy Burke, liderada por Tony el sastre marino, un tipo impulsivo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y Sal el mudo Lombardi, un gigante silencioso cuya presencia bastaba para infundir terror, lo había golpeado, amenazado y dejado atado al volante de su camión vacío, con la advertencia explícita de que si hablaba, su familia pagaría el precio. Frankie sabía perfectamente quién era Jimmy el Gentil Burke. Su nombre se susurraba con miedo reverencial en los rincones más oscuros de Queens, un asociado irlandés de la temida familia Lucchese, con una reputación de violencia sin límites y una mente calculadora para el crimen. Lo que Frankie no entendía, lo que lo carcomía por dentro, era por qué un simple cargamento de Liberty Haulage había atraído la atención de alguien de la talla de Burke. La extorsión era un hecho, una amarga realidad que ya había experimentado en menor medida, pero la verdadera magnitud del problema, la razón de este golpe tan brutal, aún estaba por revelarse. Aquella noche, aquel silencio forzado en la cabina del camión lo dejó en una encrucijada infernal donde su silencio podría proteger a su hija. Sí, pero también condenarlo a una vida de terror, mientras los verdaderos dueños del dinero perdido empezaban a mover sus hilos en las sombras, tejiendo una red de consecuencias que nadie podía prever. Mientras tanto, en las sombras de Queens, un silencio inusual, casi antinatural,
se cernía sobre los habituales puntos de encuentro. Los rumores volaban como hojas secas en el viento, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta sobre el gran golpe de la Turnpike. Los hombres de Burke, Tony el sastre marino y Sal el mudo Lombardi, parecían más tensos de lo habitual, sus miradas inquietas buscando algo o a alguien en cada esquina de Ozone Park. Frankie, a pesar de su naturaleza reservada, lo sentía. Una presión invisible, asfixiante, que prometía que la calma que lo rodeaba era solo una ilusión, el ojo de un huracán antes de la verdadera tormenta. Su viejo Mac R600, ahora reparado y de vuelta en la carretera, se sentía diferente, más pesado, cargado con el peso de lo que había sucedido. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia, una cuenta atrás invisible que lo empujaba hacia un abismo que aún no podía ver, pero cuya cercanía sentía en cada fibra de su ser. Ahora, pensad un momento en Frankie, un hombre corriente, un currante del volante, atrapado de repente en un juego de gigantes, un peón en un tablero donde se mueven fuerzas muy por encima de él. ¿Desde dónde nos seguís vosotros en esta apasionante historia? Dejad vuestro nombre y vuestra ciudad en los comentarios, nos encantaría saberlo, porque lo que viene a continuación no es solo un giro en la trama, es el momento en que las piezas del tablero empiezan a moverse con una velocidad implacable, y el peligro se vuelve real, palpable para todos, arrastrando a inocentes y culpables por igual a una vorágine de la que pocos saldrán indemnes. La oscuridad que siguió a la partida de los coches de Burke no trajo consuelo, solo un silencio denso y el goteo incesante de la lluvia contra el cristal del camión. Frankie Rossi, maniatado al volante de su Mac R600 vacío, sintió el frío penetrar hasta los huesos, no solo por la intemperie de Nueva Jersey, sino por el miedo que le atenazaba el alma. Había sido golpeado, humillado, su vida despojada de su precaria normalidad en cuestión de minutos. Los rostros cubiertos de Tony el sastre marino y Sal el mudo Lombardi aún se grababan en su retina, no por su crueldad explícita, sino por la eficiencia gélida con la que habían operado. La advertencia había sido clara, rotunda. Si hablaba, su hija pagaría el precio. Y para Frankie, esa era una sentencia de muerte. Frankie Rossi, a sus 43 años, no era un hombre de grandes aspiraciones. Su existencia se movía entre el asfalto de las rutas interminables y las cuatro paredes de su modesto apartamento en Astoria, Queens, un barrio que, a pesar de su vitalidad, a él le parecía un refugio cada vez más frágil. Cada kilómetro recorrido, cada caja entregada, cada cheque de la Liberty Haulage, todo tenía un único propósito: mantener a Sofía, su hija de 12 años, a salvo y con la medicación que su enfermedad crónica exigía. Las deudas se amontonaban como montañas invisibles, pero Frankie las enfrentaba con la tenacidad silenciosa de quien sabe que no tiene otra opción. Su apodo, el Silencioso, no era solo por su carácter reservado. Era un escudo, una estrategia de supervivencia en un mundo que premiaba la discreción y castigaba la curiosidad. Nunca preguntó qué transportaba, solo dónde y cuándo. Esa indiferencia intencional era su armadura, su manera de no ver lo que no quería ver en los bajos fondos de la ciudad. Pero ahora, esa armadura se había hecho añicos. El robo en la Turnpike no era un incidente aislado, era el preludio de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse. Frankie había logrado desatarse las ataduras con la desesperación de un animal acorralado, sus manos magulladas y temblorosas. El camión, con el motor aún en marcha, era un monumento a su impotencia. Condujo de vuelta a Queens en un estado de semi-shock, el olor a café rancio en la cabina, ahora mezclado con el hedor acre de su propio miedo. Las luces de la ciudad, antes un faro de seguridad, ahora parecían faros de caza, cada sombra un posible perseguidor. Al llegar al depósito de Liberty Haulage, un polígono industrial desolado a esas horas, la normalidad dolía. Las grandes naves metálicas, los camiones aparcados en fila, el silencio roto solo por el chirrido de algún pájaro nocturno.
Todo parecía igual, pero nada lo era. Frankie aparcó su Mac, apagó el motor y se quedó un momento, inmóvil, sintiendo el peso de la noche y de la amenaza que se cernía sobre él. La idea de Jimmy, el gentil Burke, el asociado irlandés de la familia Lucchese, un nombre que se susurraba con reverencia y terror en Ozone Park, le helaba la sangre. Burke no era un ladrón de poca monta, era un arquitecto del crimen, conocido por su brutalidad calculada y su habilidad para la extorsión. Frankie lo había visto alguna vez en el bar The Emerald, un tugurio oscuro donde Burke y su gente se reunían, un lugar que Frankie evitaba como la peste. Nunca habían cruzado palabra, pero la reputación de Burke era una leyenda urbana palpable, una advertencia andante. La extorsión en sí misma no era algo totalmente ajeno al mundo de los camioneros de Queens. Pequeños peajes, protección encubierta. La sombra de la mafia era una parte inevitable del paisaje. Pero esto era diferente. La violencia, la precisión, la cantidad de hombres involucrados no era una extorsión rutinaria. Y lo más desconcertante para Frankie era la magnitud del botín. ¿Qué demonios había en ese camión para que un pez gordo como Burke se molestara en cazarlo personalmente? La Liberty Haulage transportaba electrodomésticos, material de construcción, ropa, cosas comunes. ¿O eso era lo que le hacían creer? Un escalofrío le recorrió la espalda. Si el cargamento era tan valioso como para que Burke lo atacara, entonces el verdadero dueño de esa mercancía no era un simple comerciante. Era alguien con conexiones, con poder, alguien que haría que Burke pareciera un niño jugando con cerillas. Frankie, con su rostro surcado por el cansancio y una cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda, vestía la misma ropa de trabajo de siempre, una camisa a cuadros, pantalones vaqueros gastados y unas botas de cuero que habían visto más kilómetros que él mismo. Pero la normalidad era una farsa. En su interior una guerra silenciosa se libraba. Sabía que su silencio, aunque vital para proteger a Sofía, lo estaba convirtiendo en un blanco. Se había convertido en el eslabón débil de una cadena que aún no comprendía del todo. La crew de Burke lo había dejado vivo, pero solo para que el miedo hiciera su trabajo, para que el mensaje se propagara. Pero ese mensaje era solo una parte de la verdad. La verdadera magnitud del problema, el alcance de los hilos que se estaban moviendo en las sombras, era algo que Frankie aún no podía ni siquiera imaginar. La promesa de Burke de que su familia pagaría el precio si hablaba se repetía en su cabeza como un eco macabro. ¿Qué haría? ¿Denunciar el robo y condenar a Sofía a un peligro inminente? ¿O callar y convertirse en un peón más? Un testigo silencioso de un crimen que ya lo había arrastrado a un abismo del que no veía salida. Su instinto de protección era más fuerte que cualquier miedo personal, pero el dilema era brutal. Y mientras Frankie luchaba con sus demonios en la oscuridad de su cabina, ajeno a la verdadera naturaleza del cargamento robado, los verdaderos dueños de esos $2.300.000, que no eran otros que los políticos corruptos que movían los hilos de Nueva York, ya habían comenzado a mover sus propias piezas en un tablero mucho más grande y sangriento. La extorsión a un simple camionero era solo el primer acto de una tragedia que estaba a punto de devorar a todos los que se atrevieran a acercarse a ese dinero maldito. La brisa fría de octubre se colaba por las rendijas del bar The Emerald, pero el ambiente dentro estaba cargado de un calor distinto, una mezcla de euforia y una inquietud creciente. Jimmy Burke, con su vaso de whisky en la mano, escuchaba a Tony, el sastre marino y Sal, el mudo Lombardi, fanfarronear sobre la facilidad del golpe. Los 2-3 millones de dólares estaban apilados en el sótano, en cajas de cartón que antes contenían botellas de licor. Era una cantidad obscena, incluso para ellos. Burke sabía que ese tipo de dinero no aparecía de la nada, y menos en un camión de una empresa tan discreta como Liberty Haulage. El silencio de Paul y Vario, su mentor, resonaba en su mente. Vario siempre decía, el dinero sin dueño es una trampa, y el dinero demasiado fácil es una trampa con cebo envenenado. Burke se levantó, su mirada recorriendo los rostros de sus hombres. No había alegría en sus ojos, solo una frialdad calculadora.
Limpiad cada billete, ordenó con una voz baja que cortó la algarabía. Y quiero que me traigáis a ese camionero de nuevo, Frankie Rossi, pero esta vez con guante blanco, sin marcas. Quiero que hable. Quiero saber de quién es este dinero, y si no lo sabe, averiguaremos quién sí. La orden era clara. La extorsión inicial había terminado. Ahora, la casa de información comenzaba. Un reloj invisible acababa de ponerse en marcha, marcando el inicio de la verdadera partida. Mientras tanto, a 25 kilómetros de allí, en una oficina desangelada del NYPD en Manhattan, el detective Michael O'Malley sentía ese mismo tic-tac. El chivatazo anónimo había sido escueto. Gran golpe en la Turnpike, Burke. O'Malley conocía a Jimmy Burke como la palma de su mano. Había pasado años rastreando sus pasos, documentando sus robos, sus extorsiones, sus conexiones con la familia Lucchese. Burke no se movía por pequeñas sumas. Si estaba involucrado, la apuesta era alta. O'Malley tomó el teléfono y marcó el número de un contacto en la policía de carreteras de Nueva Jersey. La información llegó rápida. Un camión de Liberty Haulage había sido asaltado en la salida 13A de la I-95. El conductor, Frankie Rossi, no había denunciado nada. Un detalle que hizo que O'Malley frunciera el ceño. Un camionero asaltado que no denuncia el robo. Eso solo podía significar dos cosas. O estaba aterrorizado o estaba involucrado. Y con Burke de por medio, lo más probable era lo primero. O'Malley pidió los registros del camión, los manifiestos de carga de Liberty Haulage de los últimos 6 meses. Quería saber qué tipo de mercancía transportaba Frankie Rossi que fuera lo suficientemente valiosa como para atraer a Burke, pero lo suficientemente secreta como para que el conductor no dijera ni pío. La burocracia policial se movía lenta, pero la intuición de O'Malley era un torbellino. Este no era un robo de poca monta, era el tipo de caso que, si se tiraba del hilo correcto, podía desenmascarar una red mucho más grande. De vuelta en Queens, Frankie Rossi intentaba reconstruir los pedazos de su vida. Su viejo Mack R600 estaba aparcado en el depósito de Liberty Haulage, con una nueva cerradura en la puerta trasera y un agujero en su alma. El miedo por Sofía era una losa pesada en su pecho. Cada sombra, cada coche que pasaba, le parecía una amenaza. Había intentado volver a su rutina, a la carretera, pero el asfalto que antes era su refugio ahora le parecía una trampa. No había contado a nadie lo del dinero, ni siquiera a su hija. ¿Cómo explicarle que su padre, un hombre honesto, se había visto envuelto en algo tan oscuro? La vergüenza y el terror se mezclaban en un cóctel amargo. Lo que Frankie no sabía era que su silencio, lejos de protegerle, lo estaba convirtiendo en una pieza aún más valiosa en el ajedrez criminal. Burke le quería, O'Malley le quería, y pronto otros jugadores mucho más poderosos y despiadados también le querrían. Su vida, antes predecible y monótona, se había convertido en el epicentro de una tormenta perfecta, y él, el hombre silencioso, estaba a punto de ser forzado a gritar. Ahora déjame preguntarte algo. En una situación así, con tu familia amenazada, ¿crees que el silencio es la mejor arma o la condena más segura? ¿Qué haríais vosotros para proteger a los vuestros? Contadnos en los comentarios vuestro nombre y vuestra ciudad. Nos encanta saber desde dónde nos seguís, porque lo que viene ahora es una escalada de proporciones épicas, y cada decisión, cada palabra no dicha, cada mirada tendrá un precio. El robo de la Turnpike era solo el preludio. La verdadera guerra estaba a punto de estallar, una guerra que enfrentaría a la calle con el poder y la honestidad con la corrupción más profunda. Burke, con el dinero en su poder, sentía una punzada de algo que no era avaricia, sino cautela. Los billetes tan pulcros, tan nuevos, le hablaban de un origen que no era el habitual contrabando de la mafia. Aquellos fajos no tenían el olor a pólvora de las apuestas ilegales ni el rastro de la droga. Tenían un aroma distinto, un perfume a despachos lujosos y tratos secretos, a influencia que se compraba y se vendía en las altas esferas. Había una frialdad en ese dinero que no le gustaba. Decidió hacer una llamada. No a Vario directamente, no aún. Primero,
a un viejo contacto, un limpiador de reputación intachable en el bajo mundo, alguien que podía blanquear el dinero y, más importante, rastrear su origen sin levantar sospechas. La conversación fue críptica, llena de eufemismos sobre mercancía especial y clientes delicados. La respuesta que obtuvo Burke fue una advertencia velada. Jimmy, si esto es lo que creo que es, no es una tarta para compartir. Es una bomba sin temporizador. Deshazte de ella. Pero Burke, con su mezcla de ambición y arrogancia, se negó a soltar el botín, no después de haberlo conseguido. Quería saber quién era el dueño para poder negociar, para extorsionar al verdadero pez gordo. Mientras tanto, O'Malley, con los manifiestos de Liberty College por fin en sus manos, los revisaba con la meticulosidad de un cirujano. Rutas, horarios, tipos de carga. Nada destacaba, todo parecía rutinario. Electrodomésticos, material de construcción, textiles. Pero su instinto le decía que el diablo estaba en los detalles. Se centró en la ruta de Frankie Rossi, la I-95. Era una arteria principal, sí, pero también un punto caliente para el contrabando. Sin embargo, los informes de Rossi no mostraban patrones irregulares, ni desvíos sospechosos. Sin embargo, los informes de Rossi no mostraban patrones irregulares, ni desvíos sospechosos. La red de O'Malley era amplia, pero la fachada de Liberty College estaba tan bien construida que incluso él encontraba pocos hilos de los que tirar. Lo que el detective aún no sabía era que el verdadero detonante de aquella catástrofe no fue el robo en sí, ni la mercancía que se llevó, sino la identidad del propietario de ese dinero. Una revelación que estaba a punto de desatar un infierno que nadie, ni Jimmy Burke con todo su poder, ni Frankie Rossi con toda su inocencia, podría contener. Esos $3 millones, billetes crujientes y sin rastro, no pertenecían a la mafia tradicional, ni a un contrabandista de poca monta. Eran propiedad del senador Robert Bob Harrison, un hombre cuya imagen pública era la de un servidor intachable, un pilar de la comunidad neoyorquina. Sin embargo, su poder real se construía sobre una red intrincada de sobornos, extorsiones y favores políticos que se extendía como una telaraña por toda la ciudad. Aquella fortuna era el pago de un favor a un magnate inmobiliario, una suma colosal destinada a un fondo secreto para financiar su próxima campaña, asegurar lealtades y, lo más importante, silenciar algunos escándalos que amenazaban con salir a la luz. Liberty College, la humilde empresa para la que Frankie trabajaba, era en realidad una de las muchas empresas fachada que Harrison utilizaba para mover sus fondos ilícitos, aprovechando la discreción de camioneros como Frankie, que nunca hacían preguntas. La noticia del robo llegó al senador Harrison a las 06:15 de la mañana del 18 de octubre, a través de su contable personal, un hombre pálido y sudoroso llamado Arthur Jenkins, que se presentó en su opulenta mansión de Long Island con el rostro desencajado. Arthur le informó de la desaparición del paquete, usando el eufemismo que ambos comprendían. Harrison, un hombre acostumbrado a controlar cada faceta de su vida, desde el color de su corbata hasta el destino de sus adversarios políticos, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Ese dinero no era solo una fortuna monetaria, era vital, la prueba irrefutable de su corrupción. Si caía en las manos equivocadas, su carrera política, su reputación e incluso su libertad estarían en juego. El reloj comenzó a correr de una manera que ni siquiera el más audaz de los mafiosos podría entender. Harrison dio una orden clara, con la voz baja, casi un susurro, pero cargada de una amenaza que helaba la sangre. El dinero debía ser recuperado antes del amanecer del viernes, apenas 48 horas después del robo, o las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. Su furia silenciosa era más aterradora que cualquier grito o amenaza de la mafia, pues venía acompañada del poder de los despachos, de los contactos en las altas esferas. Su decisión de recuperar el dinero a cualquier costo sellaría el destino de Frankie, de Burke y de cualquiera que se interpusiera en su camino. El senador Harrison, un hombre que se movía entre lujos y leyes,
Había entrado en el juego y sus reglas eran mucho más brutales que las de la calle. La situación escaló rápidamente en 3 niveles de tensión ineludible, cada uno más peligroso que el anterior. Primero, la amenaza inmediata recayó directamente sobre Frankie Rossi. Jimmy Burke, con la intuición de que el dinero era caliente y que había algo más detrás de él, pero sin saber aún de quién, intensificó la presión sobre el camionero. A Frankie lo sacaron de su apartamento en Astoria a las 02:00 de la madrugada del 19 de octubre y lo llevaron de nuevo al bar The Emerald, el mismo antro donde Burke celebraba sus golpes. El aire estaba espeso con humo de cigarrillo y el olor a cerveza rancia. Burke, con su habitual mezcla de cortesía falsa y amenaza velada, se sentó frente a Frankie, que aún tenía el rostro magullado. «¿Quién te dio ese trabajo, Frankie?», preguntó Burke, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿De quién es ese dinero? No eres tan tonto como para no saberlo». Frankie, aterrorizado por la seguridad de su hija, Sofía, se aferró a su silencio, repitiendo una y otra vez que solo era un conductor, un simple empleado que seguía órdenes. Las palizas de Tony el sastre marino, el más impulsivo de la crew, se volvieron más frecuentes, más brutales. Cada golpe era un intento de romper su voluntad, y el olor a alcohol y tabaco se mezclaba con el miedo de Frankie, un miedo que se volvía palpable en cada rincón de aquel bar. Segundo, el dilema moral y táctico de Frankie se hizo insoportable. Debía hablar y exponer a su familia a la ira de Burke, cuya reputación de violencia era legendaria, o debía callar y arriesgarse a ser asesinado por un secreto que ni siquiera comprendía del todo. Su instinto más primario era proteger a Sofía, su pequeña, el único faro en su vida. Pero el silencio lo estaba matando, asfixiándolo lentamente. Empezó a buscar una salida desesperada, un contacto, cualquier cosa que pudiera sacarlo a él y a su hija de aquel infierno que se cernía sobre ellos. Cada minuto que pasaba, la soga se apretaba más alrededor de su cuello. Tercero, la consecuencia mayor se cernió sobre todos, un huracán que se formaba en las altas esferas. El senador Harrison, incapaz de esperar la eficiencia de la calle y con el tiempo agotándose, activó sus propios canales susurrando en los oídos correctos. A las 11:00 de la mañana del mismo 19 de octubre, contactó con Polly, el padrino Vario, el capo de la familia Lucchese y mentor de Burke, a través de un intermediario de confianza. Harrison no pidió, exigió la devolución del dinero. Vario, un hombre de negocios que entendía el peligro de la política corrupta y sus tentáculos, se dio cuenta de que Burke había desenterrado un tesoro maldito, una bomba de relojería que amenazaba con explotar en la cara de toda la familia. La propia crew de Burke se convirtió de inmediato en un objetivo, no solo de la mafia, sino de fuerzas mucho más poderosas. La ciudad entera, desde los callejones de Queens hasta los opulentos despachos de Manhattan, se transformó en un mapa de caza donde nadie estaba a salvo. La presión del detective O'Malley y el FBI también se intensificó, sintiendo que estaban a punto de desentrañar una conspiración mucho más grande que un simple robo de la mafia. En medio de este caos incesante, de esta encrucijada de lealtades rotas y amenazas invisibles, la resolución de esta saga se manifestó como un triunfo agridulce, teñido de una tragedia inevitable. Frankie Rossi, ese camionero silencioso arrastrado a un infierno que jamás buscó, encontró su única salida bajo la protección incansable del detective O'Malley. El veterano del NYPD, con sus años de experiencia persiguiendo sombras en las calles de Nueva York, vio en Frankie no solo a una víctima, sino al hilo que podía descoser la intrincada red de poder que había permitido a hombres como Burke y Harrison operar impunemente. O'Malley, con una tenacidad de la que pocos eran capaces, orquestó el testimonio secreto de Frankie ante un gran jurado federal. Fue un proceso lento, tortuoso. Frankie, con el miedo aún grabado en cada fibra de su ser, tuvo que revivir cada detalle de aquella noche en la Turnpike, la brutalidad de Tony el sastre marino y Sal el mudo Lombardi, la mirada fría de Jimmy Burke y la amenaza velada que pesaba sobre la vida de su hija. Su voz,
que solía ser un susurro, se convirtió en el arma más potente contra la oscuridad. Detalló no solo la extorsión de Burke, sino también la implicación del senador Harrison en el transporte de aquel dinero ilícito, un cargamento que había pasado desapercibido por cientos de viajes, pero que ahora se revelaba como la prueba irrefutable de una corrupción de altísimo nivel. Cada palabra de Frankie era un clavo en el ataúd político de Harrison. La presión federal, alimentada por los informes de O'Malley y el testimonio de Rossi, se hizo insostenible. Las pruebas se acumularon, irrefutables. El senador Robert Bob Harrison, el hombre de la fachada impecable, el político intocable, fue finalmente arrestado por cargos de corrupción y malversación de fondos. La noticia estalló como una bomba en los noticieros de la tarde, sacudiendo los cimientos de la política neoyorquina, desvelando la podredumbre que se escondía tras los despachos más respetados de Manhattan. Las imágenes de Harrison, con el rostro desencajado y esposado, fueron un espectáculo que pocos habían creído posible. Un poderoso senador, derribado por la confesión de un humilde camionero. Pero la justicia, para Frankie, llegó con un precio devastador. Jimmy Burke, con sus contactos aún intactos en las calles, no tardó en enterarse de la cooperación de Rossi con las autoridades. La palabra soplón era una sentencia de muerte en su mundo. La orden de asesinato fue rápida, fría, implacable. Frankie, que ya vivía con una sombra pegada a sus talones, tuvo que evadir el atentado. Fue una noche de terror, una persecución por callejones oscuros y tejados mojados de Queens, con los hombres de Burke pisándole los talones. Solo la intervención valiente y calculada de O'Malley, que había anticipado la represalia, le salvó la vida. El detective, que había prometido protegerlo, lo arrastró a un coche sin distintivos en el último segundo, esquivando una ráfaga de disparos que habrían acabado con todo. Frankie logró sobrevivir, pero su vida, tal como la conocía, había terminado. Tuvo que entrar en el programa de protección de testigos. Desapareció. Su nombre, su identidad, su pasado, todo fue borrado. Se convirtió en un fantasma, una sombra en algún lugar remoto del país, lejos de las calles que conocía, lejos de los recuerdos que aún le atormentaban. La distancia con su hija, Sofía, fue una cicatriz permanente, la más dolorosa de todas. Ella, gracias a los fondos de un programa de asistencia federal gestionado por el propio O'Malley, pudo recibir finalmente el tratamiento médico que necesitaba, una pequeña victoria en medio de tanta pérdida. Pero creció sin su padre, con el peso de un secreto que no podía entender del todo, una ausencia inexplicable que marcó su infancia. Meses después, las noticias continuaron desgranando el escándalo del senador Harrison. Fue condenado, su carrera hecha pedazos, su reputación mancillada para siempre. Su caída sirvió como una advertencia, un recordatorio brutal de que, incluso en las esferas más altas del poder, la impunidad no era eterna. Jimmy Burke, por su parte, evadió la condena directa por el caso del camionero. Había sido lo suficientemente astuto como para cubrir sus huellas, y Vario había movido sus piezas para protegerlo de la implicación directa en el testimonio de Frankie. Sin embargo, su suerte no duraría. Años más tarde, la implacable persecución del FBI y O'Malley, que nunca le perdió la pista, lo alcanzaría. Burke fue finalmente arrestado y condenado por otros crímenes, una serie de robos y asesinatos brutales que lo mantuvieron tras las rejas por el resto de su vida. La justicia, aunque tardía y por otros motivos, finalmente le alcanzó. Paulie, el padrino Vario, el capo, el cerebro que movía los hilos, logró distanciarse del escándalo del senador Harrison. Su nombre no apareció en los titulares, pero su reputación sufrió un golpe sordo, un susurro de debilidad que empezó a extenderse por el submundo. La conexión con un político corrupto y el hecho de haber tenido que pagar por el error de Burke lo hizo parecer menos invulnerable. Su influencia, aunque aún considerable, comenzó a declinar lentamente. Otros capos vieron una oportunidad. La historia de Frankie Rossi, el camionero, se convirtió en un expediente sellado, un susurro en los archivos más profundos del FBI,
Una nota a pie de página en los anales del crimen organizado de Nueva York. La paz que Frankie encontró no fue la paz de la inocencia recuperada, ni la tranquilidad de una vida normal. Fue la paz fría y solitaria de un hombre que había sobrevivido al infierno, pero que nunca podría volver a su antigua vida, ni recuperar la identidad que le fue arrebatada. El dinero había sido recuperado. La justicia, a su manera, había sido servida, pero las vidas de todos los involucrados quedaron marcadas para siempre. Un recordatorio sombrío de los costos ocultos del poder y la avaricia. Esta historia no es solo un relato de extorsión y corrupción. Es una profunda reflexión sobre las capas invisibles de poder que operan bajo la superficie de nuestras ciudades, como corrientes ocultas que tiran de todo hacia su abismo. Demuestra cómo una acción aparentemente pequeña, la extorsión a un simple camionero en una carretera oscura de Nueva Jersey, puede desencadenar una cascada de eventos que no solo desvela, sino que expone de forma brutal la interconexión intrínseca entre el crimen organizado y los estratos más altos del poder político. Frankie Rossi, el hombre común, el engranaje minúsculo en la vasta maquinaria de Nueva York, se convierte, sin buscarlo, en el catalizador involuntario que rompe el delicado equilibrio entre la mafia y los políticos. Su calvario revela que ambos mundos, aunque distintos en su modus operandi y en la ropa que visten, se alimentan de la misma avaricia insaciable y del mismo desprecio cínico por la ley y la moralidad. La narrativa nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la autoridad, esa fuerza abstracta que creemos que nos gobierna. ¿Quién tiene el poder real en una sociedad así? ¿Es el mafioso que opera en las sombras, con su brutalidad a flor de piel y sus amenazas directas? ¿O es el político que se esconde detrás de una fachada de respetabilidad, moviendo hilos invisibles, tejiendo redes de corrupción que alcanzan mucho más lejos y con consecuencias más devastadoras? La historia de Burke y Harrison es un espejo implacable que refleja la hipocresía de una sociedad donde la moralidad es, a menudo, una moneda de cambio, un mero instrumento para conseguir un fin, y donde la justicia, esa promesa fundamental, es, con demasiada frecuencia, un privilegio al alcance de unos pocos, o un proceso que llega demasiado tarde o a un costo demasiado alto. Nos enseña, con una crudeza que duele, que en el submundo del crimen el honor entre ladrones es una quimera, una fantasía romántica que se desvanece ante el primer signo de debilidad o traición. Y en la política corrupta, la lealtad es un concepto aún más volátil, un compromiso que se rompe en cuanto los intereses personales o la supervivencia están en juego. La lección más impactante, la que resuena mucho después de que los créditos finales se desvanecen, es que el dinero, especialmente el dinero ilícito, posee una fuerza gravitatoria propia, una atracción irresistible. Atrae a todos hacia su órbita, al camionero desesperado, al mafioso ambicioso, al político avaricioso. No importa su origen, su posición social o sus pretensiones morales, y una vez que te atrapa, una vez que te arrastra a su danza peligrosa, escapar es casi imposible. Esta sección profundiza en la idea de que la verdad, por más enterrada que esté bajo capas de engaño y silencio, siempre encuentra una manera de salir a la luz, a menudo con consecuencias devastadoras e impredecibles para aquellos que intentan ocultarla. Y nos deja con la inquietante pregunta: ¿cuántas otras verdades similares, cuántas otras redes de poder y corrupción permanecen ocultas en las sombras de nuestro mundo, esperando un catalizador, un Frankie Rossi, que las revele? La historia de Jimmy Burke, Frankie Rossi y el dinero del senador Harrison nos deja con una verdad innegable, una que resuena con la fuerza de un golpe seco. En el mundo del crimen y en las sombras de la política corrupta, el precio de la ambición desmedida y el silencio cómplice es siempre más alto de lo que uno puede imaginar. Lo que comenzó como una extorsión rutinaria, un simple golpe en la autopista, se transformó en una épica batalla por la supervivencia, la verdad y una forma de justicia, demostrando que incluso el más pequeño de los engranajes puede, contra todo pronóstico, desmantelar la maquinaria más poderosa y hermética. La cicatriz de esta historia es profunda,
Una marca imborrable que nos recuerda que nadie, ni el camionero inocente ni el político influyente, sale ileso cuando se cruzan los caminos del poder sin escrúpulos y la ilegalidad. La historia de Frankie Rossi es un testimonio conmovedor de cómo la elección, o la falta de ella, de un hombre común, puede desatar fuerzas que cambian el curso de muchas vidas, arrastrando a inocentes y culpables por igual a una vorágine de consecuencias. Y cómo la justicia, aunque a menudo lenta y siempre costosa, a veces con un esfuerzo titánico prevalece. Te invitamos a reflexionar sobre estas complejas redes de poder y corrupción que lamentablemente a menudo operan sin ser vistas, ocultas a plena vista. ¿Qué pensáis vosotros de la interconexión entre el crimen organizado y la política? ¿Creéis que estas historias son solo reliquias fascinantes de un pasado oscuro o siguen ocurriendo hoy en día, adaptándose a los tiempos modernos? Dejadnos vuestros comentarios abajo. Vuestra perspectiva es crucial para entender estas dinámicas. Si esta inmersión en el true crime y la mafia os ha fascinado tanto como a nosotros, aseguraos de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, lo más importante, suscribíos al canal para no perderos nuestras próximas investigaciones. Activad la campanita para recibir notificaciones y uníos a nuestra comunidad de detectives de sillón, donde cada detalle cuenta. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir desenterrando las historias más oscuras y complejas del submundo, esas que la historia oficial a menudo prefiere olvidar, porque la verdad, por muy enterrada que esté, siempre espera ser desenterrada.